Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra jornada. Ya estamos en este tiempo cuaresmal, 40 días caminando por el desierto del pueblo, el pueblo, es decir, nosotros mismos como iglesia, nosotros como cristianos. 40 significa toda una generación. Todos los días de nuestra vida, durante toda la vida. Eso quiere decir 40 es una generación que irá pasando, somos nosotros que iremos pasando. Y en este caminar de los 40 días tenemos que hacer nuestro esfuerzo, tenemos que hacer nuestra lucha, tenemos que procurar vivir santamente como el Señor quiere. Dice la palabra del Señor del libro de Isaías 58, 9, 14. Entonces llamarás y el Señor responderá. Pedirás auxilio y le dirás, aquí estoy. Si eliminas de ti todos los yugos, el gesto amenazador y la palabra maligna, si ofreces tu pan al hambriento y sacias al que vive en la penuria, tu luz se alzará en las tinieblas, tu oscuridad será como mediodía. El Señor te guiará incesantemente, te saciará de los ardores del desierto y llenará tus huesos en vigor. En fin, esto es una partecita, la introducción de la palabra del Señor del día de hoy, que nos invita justamente, ¿verdad? Aquí estoy, Señor, en primer lugar. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer este camino. Porque al final Dios es Dios. Y nos dice, si eliminas de ti todos los yugos, primera cosa, eso que nos está atando no nos deja ser libres, no nos deja vivir como cristianos. Tenemos nuestros pecados, tenemos nuestras ataduras. También dice eliminar el gesto amenazador y la palabra maligna. Entonces ya desea, además somos chismosos, además inventamos cosas. Entonces, todo esto el Señor dice eliminar, si eliminas todos estos elementos. Y después si ofreces tu pan al hambriento y sacias al que vive en la penuria. Pidamos esta gracia, ser generosos, saciar a los que necesitan, ofrecernos nosotros mismos a los que más nos necesitan. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.